Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Vean nada más el nivel de ridiculez que fue y que es y que seguirá siendo la reforma judicial. Este Senado de la República haciendo el trabajo que debería estar haciendo el órgano de administración judicial. Ahora nosotros estamos para tramitar licencias, ¿no? Pues qué alta prioridad de los temas del Poder Legislativo. O sea, de verdad, 7 meses es lo que está solicitando de licencia la juzgadora. Y hay que estarse remitiendo a la Constitución, como lo mencionó el orador que me antecedió en la palabra, hay que estarse remitiendo a la legislación secundaria para ver la tramitología que vamos a seguir en este Senado de la República para acomodar a las personas que los van a estar supliendo en los encargos. O en situación, como es el caso, que estoy viendo que el dictamen viene en sentido negativo de la licencia, es decir, creo que el grupo parlamentario mayoritario votará por no otorgarle la licencia, pues ella tendrá que ponderar si continúa en el cargo o lo deja para que suba la más votada. Muy bonito. Así las prioridades de la gente que eligieron, sí, porque ustedes eligieron a estos juzgadores, a esta compañera que además ni siquiera debió de haber sido nunca candidata, fue defensora de una persona denunciada por extorsión, pero no solo eso, ella era servidora pública mientras era defensora de una persona involucrada en un delito grave, uno de los delitos que está, por cierto, en el artículo 19 constitucional, mientras ella era oficial de aduanas. Cuando eres servidor público no puedes andar litigando. En la ley de responsabilidades claramente dice que este tipo de faltas pueden llegar hasta la destitución o inhabilitación. No, lejos de tener una sanción por estar cometiendo este tipo de actos fuera de la normatividad administrativa, recibe un premio, se inscribe para ser candidata al Poder Judicial, es palomeada por ustedes y la mandan al distrito de Iztapalapa, en donde ustedes tienen más poder de movilizar los votos y elegir a los candidatos ganadores. Y esta prioridad que ustedes le dan a la compañera, pues es la prioridad que ella no tiene para con el encargo para el cual fue electa. Todavía no han pasado ni siquiera 15 días de que tomó protesta cuando ya está solicitando la licencia para irse a atender los temas de las aduanas. Y miren que lo entiendo, la entiendo perfectamente, porque está que arde la situación en las aduanas y bien hace falta que la gente ponga mucho ojo en todo lo que anduvo firmando por ahí. Yo creo, de verdad, compañeros senadores y compañeras senadoras, que tuviéramos que hacer una reflexión profunda del gran daño que le hicimos al país con esa reforma judicial, del gran daño que le van a hacer a todo el tema de la justicia y de lo que se van a entorpecer los juicios con esta calidad de jueces que no tienen ni siquiera compromiso para un cargo para el cual fueron electos. En ese sentido, nos vamos a desvincular de este dictamen. Lo mejor es votarlo en abstención, porque son ustedes los únicos responsables de esta tragedia y de esta catástrofe en la que han puesto al Poder Judicial, y son ustedes quienes deben de asumir esta carga negativa de todas las implicaciones técnicas, legales, jurídicas y políticas que recaen sobre todo lo que envuelve a esta mal llamada reforma judicial, que ha resultado de principio a fin una porquería desde la presentación, la votación y lo que viene es lo peor. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que yo solo deseaba hacerle una pregunta al diputado Corral, pero lo que hay que oír. A ver, vamos a hacer una pequeña labor de ilustración a la bancada del PRI. No hay ninguna reforma constitucional. Es la Constitución vigente, les pese lo que les pese, y la elección de las personas juzgadoras llegó para quedarse. Se dio un paso en la democratización para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial,
y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, la Corte votó modificar la Constitución, para lo cual no tiene facultades. Y no se quedó ahí. Después de no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos, se quedaron en 7. La expresidenta de la Corte, Norma Piña, se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y tampoco obtuvo los votos suficientes. Nos viene a hablar de independencia judicial el partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia, dicen que es una catástrofe el procedimiento, que es una crisis del Poder Judicial. Yo lo único que quería preguntar era si habían escuchado a la persona juzgadora más allá de lo que mandó por escrito, dado que un precedente de negar una licencia no es un precedente menor. Y me parece que más allá de lo que alegó en su documento, hubiese valido la pena escuchar algún argumento adicional. Pero que de ahí se arranquen a hablar de la corrupción en las aduanas, que durante todos los gobiernos del PRIAN fue monumental, fue monstruosa, fue brutal. Bueno, es el colmo de la desvergüenza. Hoy que se está procesando a gente ubicada del gobierno en actos de corrupción, le dicen huachicol fiscal. A mí no me gusta nada el término, es contrabando de combustible. No sé si me quiere, sí, yo acepto, si me va a preguntar, acepto. Senadora Villano, ¿con qué objeto? ¿Me permite el orador hacerle una pregunta? Con mucho ¿Acepta, gusto, senador? Con mucho gusto. Adelante, senadora Villano. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. A ver, senador, una pregunta. ¿Usted cree que es mejor que venga algún denunciado, algún indiciado, a pedirnos perdón aquí por alguna ofensa que nos haga? ¿Eso es mejor que la justicia a la que se supone podemos aspirar con esta reforma? Y ya no esté viendo al pasado, les toca gobernar, les toca hoy gobernar. Ya deben dejarse de justificar. Justifíquense en el pasado, son 6 años de Andrés Manuel. Nada más mi pregunta concreta es, ¿usted cree que es mejor que vengan aquí a pedirnos perdón por alguna cosa que se considera ofensa, a ir a los tribunales que hoy van a ser puros y totalmente neutros? Esa es mi pregunta concreta. Tiene 2 minutos para la respuesta, senador. Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio gigantesca en ese grito, recuperando la identidad. Todavía hay quien critica que por qué a Josefa Ortiz no le pusieron el de Domínguez. Todavía hay quien critica que cómo se atrevió a reivindicar a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas. Y en cambio, estoy elaborando. Y en cambio, Ricardo Salinas Pliego dijo: ¡vivan los evasores de impuestos! ¡Vivan los atracadores de la patria!
¡Vivan los explotadores permanentes! ¡Viva el saqueo de la nación y el robo del presupuesto nacional! Ese va a ser el candidato del PRIAN en 2030, que por cierto, qué nerviosos andan, todavía ni cumple un año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y andan con semejante, después de Claudio Xóchitl González, ahora Ricardo Salinas Pliego, ahí la llevan, los felicito ampliamente. Aún con la justicia anterior, un abogado de un despacho traficante de influencias internacional que me agredió físicamente, aún con la justicia anterior, ese abogado sabía que iba a ir a la cárcel y entonces prefirió venir a pedirme disculpas, y eso tiene loca a la oposición. ¿Cómo? Ya no podemos golpear impunemente, ya no podemos agredir impunemente. Su tiempo para la respuesta y continúa. Sí, pero sigo con mi tiempo. Gracias, presidenta. Entonces ahora ya no mandan abogados, ahora mandan a un senador de la República con 5 golpeadores disfrazados de legisladores federales, 3 de ellos no integrantes de la comisión permanente, a sentar un precedente gravísimo como es golpear al presidente de la comisión permanente, nada menos que del Congreso de la Unión. Lo que hay que ver, dice un desclasado paniaguado de Chihuahua que lloro. ¿Cómo lo ven? Como les dije ese día, cobardes dicen cuando te echan montón, cobardes cuando mataban a Gustavo Madero, pero vienen aquí, tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más, y por más que les arda, larga vida al pueblo de Iztapalapa, respeto para el pueblo de Iztapalapa cuando vengan a tribuna, ese pueblo revolucionario, ese pueblo trabajador, ese pueblo comprometido, ese pueblo sufrido que acaba de vivir una catástrofe con lo de la pipa, producto de sus corruptelas y de todo lo que hicieron, de negocios que dieron a gente al cobijo de poder, incluido Salinas Pliego. Aguanten los argumentos, les quedan 10 segundos. Aguanten los argumentos que ya les saltaba, ya les urgía que el doctor Noroña viniera a darle su medicina. No se preocupen, tendrán de sobra los próximos 5 años. Termino porque me interrumpen mucho, senadora presidenta. Termino. El mejor poder judicial que ha tenido el país tomó protesta aquí el 1 de septiembre, les pese lo que les pese. Y por más que su racismo y su clasismo les haga echar espuma por la boca, el presidente de la Corte es un hombre de origen indígena, Hugo Aguilar, que va a hacer de lejos mucho mejor papel que la señora Norma Piña, que tanto echan de menos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Con su permiso, presidenta, vengo a esta tribuna a expresar por qué nosotros no podemos apoyar ese dictamen. Primero, porque este trámite denota claramente el claro fracaso que está teniendo desde ya ahora la reforma, la mal llamada reforma judicial. Se nos vendió como un ejercicio de democratización, como la vía para eliminar la corrupción y garantizar que los jueces y magistrados respondieran a la sociedad y no a intereses oscuros. Pero la realidad ha demostrado exactamente lo contrario, el desastre institucional que pone en entredicho a la justicia misma. El caso de la ciudadana Irlanda Gabriela Pacheco Torres es solo un ejemplo que ilustra con crudeza esta farsa. Ella fue electa como jueza de distrito en materia penal sin cumplir con la idoneidad mínima que exige la ley, pues apenas unos meses antes se desempeñaba como directora de evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas México. Nada más y nada menos que eso. Es decir, no hizo su trabajo, evidentemente, no evaluó nada, si no, no tendríamos el desastre que tenemos hoy en aduanas. Este cargo ella lo asumió en febrero de este año, es decir,
antes de ser juez ya era parte de una estructura político-administrativa, dependiente del gobierno en turno. ¿Dónde queda la independencia judicial? ¿Dónde queda la honestidad que debería ser la piedra angular de quien imparte justicia? Ella, también hay que decirlo, fue defensora de un extorsionador del cártel de la Unión de Tepito. Ella, es decir, al mismo tiempo todo esto. Ahora que los reflectores están sobre ella, se pretende negar su licencia para encubrir el desaseo del proceso. Por eso muchos están muy felices de hablar, porque son pocas las oportunidades que tienen de votar en contra. Pero eso es simplemente querer tapar el sol con un dedo. El problema no es el nombre ni un expediente aislado. El problema es toda la reforma mal diseñada y peor ejecutada, que abrió la puerta a que personas sin vocación, sin experiencia suficiente y sin el perfil ético adecuado llegaran a un cargo de altísima responsabilidad. La consecuencia para México es devastadora. Tenemos juezas y jueces que llegaron por afinidad política y no por méritos profesionales. Se destruyó el principio de carrera judicial que garantizaba preparación y experiencia. Y lo más grave, la confianza ciudadana en la justicia cada día se erosiona más. No va a ser que esto haga que la justicia sea más pronta. No, ojalá fuera así, pero desafortunadamente los hechos van a demostrar que no es así. Quienes impulsaron esta reforma dijeron que se trataba de acercar la justicia al pueblo. Eso se oye muy bonito. Hoy vemos que lo que hicieron fue arrodillar al Poder Judicial frente al Poder Político. Hoy, por lo menos sabemos de 4 juzgadoras y juzgadores que han decidido retirarse sin expresar claramente sus razones. El caso de la jueza Pacheco revela que la supuesta renovación se convirtió en un mecanismo para premiar lealtades y colocar cuadros sin las credenciales necesarias. Y si hoy algunos intentan desmarcarse rechazando licencias, no es por un verdadero compromiso con la legalidad, sino por el temor de que se evidencie que esta reforma está llena de vicios de origen. Lo que necesita este país son jueces valientes, independientes y honestos. Y vaya que la jueza tendrá mucho trabajo en aduanas para limpiar ese cochinero que todos estamos viendo todos los días. Fíjense nada más, una jueza que trabajaba en aduanas, en materia penal y, como lo dijo Claudia Anaya, en Iztapalapa, un bastión de Morena, para que pudieran asegurar su elección con el acarreo de votos. Es una vergüenza. Es una vergüenza para este país lo que hoy estamos viviendo y que vamos a seguir viendo desafortunadamente. Una implementación que le va a costar al pueblo de México en sus sentencias, en sus trámites, con una calidad de jueces que ni compromiso tienen. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Gracias. No es lo mismo abstención que en contra. Hasta en eso son inconsecuentes. Pero creo que es la pérdida de rumbo y de pues lo que hay que hacer aquí en el Senado. Como que se están quedando fuera de la historia y ya nada más les da el pataleo. Miren, hace un rato decía que no es un trámite administrativo estamos tocando los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho. No en balde, Senado de la República ha autorizado licencias de ministro, como los que conocen de la normatividad del Senado saben que así ocurría. Y en esta implementación de la reforma al Poder Judicial, obviamente que se amplió a magistrados, magistradas, jueces y juezas. Justamente
Estamos alegando de un caso que inclusive aquí ante este Senado viene a tomar protesta. Y obviamente que en términos legales corresponde al trámite que propuso y que trabajó hoy esta comisión. Obviamente seguiremos defendiendo con mucha firmeza la reforma al Poder Judicial, justamente para fortalecer la transparencia, la independencia, la rendición de cuentas de quienes imparten justicia. La ciudadanía está exigiendo siempre jueces que respondan a ese compromiso y no que se ausenten por tiempos prolongados sin una causa realmente que lo justifique. Eso es lo que estamos haciendo. Inclusive en la comisión hubo voces que pretendían hasta que en la comisión, en la molestia entendible por la falta de ética de la persona que solicita la licencia, hasta estaban planteando en la comisión, a la gente le consta, que le exigiéramos la renuncia. Pero esa no es atribución de esta comisión, mucho menos de este pleno. Eso tendrán que ver los órganos de disciplina del propio Poder Judicial, el trámite que corresponde, porque inclusive lo que puede estar a debate es la dimisión, pero eso al que le toca. A este pleno hoy lo que necesitamos es votar a favor del dictamen propuesto para no debilitar la confianza en el sistema judicial y no abrir la puerta a que las obligaciones esenciales del cargo queden sujetas a intereses particulares. Eso es lo que hemos reformado por voluntad del pueblo, es lo que no existía, una justicia pronta, expedita, y vamos a seguir trabajando en ello. Es una decisión de este pleno que mande un mensaje claro, que la cuarta transformación, la justicia, no se va a administrar a medias, ni se congela por conveniencia. La justicia es un derecho del pueblo y como tal debe ejercerse con toda responsabilidad y sin interrupciones. Es lo que ha estado planteando desde el Ejecutivo la presidenta Claudia Sheinbaum. Acabamos de oír a otros actores del Ejecutivo recientemente que aquí no debe de temblar la mano a los senadores hoy al negar esta licencia. Estaremos pues resolviendo lo que en justicia le corresponde a este Senado y estaremos sentando un gran precedente para la vida pública, política, social y para la justicia en nuestro país. Mucho ánimo y adelante.